Tenemos la híbrida de la marca BRD Clip. Seguramente ya la conocen en AliExpress. La marca tiene algunas cositas por ahí, algunas maquinitas por ahí que yo creo que ellos agarran siempre los proyectos un poco menos vendidos, ¿no? De todas maneras, nunca he probado una máquina de la marca de aquí, pero siempre son los mismos proyectos, digamos, que Kemei y otras marcas por ahí. Esta en las cuchillas es de color dorada. Ok, vean, aquí tenemos Meisho y JRL. Les voy a enseñar las dos juntas porque prácticamente pues son las mismas. Ok, vean la parte interna. Ok, si alguien tenía dudas, si alguien tenía sus dudas hasta hoy en día, como pueden ver, son exactamente pues la misma. Aquí está la JRL en su versión anterior, pues esta ya vean cómo es. Si hay un cambio, prácticamente pues casi no. Ok, simplemente cambia la protección que tiene por fuera, en este caso que es en DLC. Esta digamos que fue la primera versión de estas cuchillas, ¿no? En teoría la segunda, porque la primera era tape. ZSZ también tiene su cuchilla híbrida y esta no tiene ninguna clase de cubrimiento, no es cubierta con nada, es simplemente acero inoxidable, que para cortar pues corta bastantísimo. Siempre las cuchillas de acero inoxidable sin ningún tipo de cubrimiento pues siempre suelen cortar más, son un poquito más agresivas, digamos. Vean cómo es la parte interna. Ok, también tiene ahí estos pequeños agujeritos ahí, huequitos, orificios, depende de cómo le llamen. Pues bueno, está la ZSZ, que acá también hay otra ZSZ, pero vamos a ver primero la Fusion. Fusion, al igual que la Kemei, son híbridas. Okay, son híbridas, pero en la parte de adentro, no tienen nada, no tienen ninguna clase de huequitos o algo por ahí, vean. Ok, la Fusion tiene estas partes de aquí así, okay, pero no es igual a, digamos, a esto. Okay, no es igual. Digamos que es solamente hecho como a láser nomás en la Fusion, y vean acá, este de aquí es propio un huequito. La Kemei pues no tiene absolutamente nada. Okay, de todas maneras esta cuchilla corta bastante. Esta es la cuchilla que viene en la Kemei 1856. Esta es la cuchilla de la ZSZ que viene en la Z27 y vean cómo es por dentro. Detalles por todos lados. Esta cuchilla corta bastante y los dientes son bien largos. Ok, esta cuchilla, mi gente, les voy a recomendar que tienen que tenerla muy pendiente porque es una cuchilla muy buena y un poco particular. No es igual a nada de lo que hemos visto. Digamos que tú necesitas una nueva cuchilla para tu máquina, le quieres hacer una modificación. ¿Cuál sería lo más recomendable, no? En este caso, lo más barato sería la BRD Clip. ¿Ok? Y trabaja, pues sí, trabaja muy bien. Trabaja muy bien la cuchilla, pero con menos filo respecto a lo que sería una Meisho original o digamos una JRL original. Ok, son siempre híbridas, pero tienen un poquito menos de filo. Para trabajar está muy bien, ok, pero si tú quieres que corte mejor, te recomiendo la Meisho o JRL. En híbrida estas son las mejores, creo yo. Ok, la diferencia que hay entre estas de aquí, JRL y Meisho, con la gama, es que la gama resulta ser un poquito más delgada, o al menos esa es como la veo yo. Díganme ustedes qué ven aquí. Otra cosa que estoy notando es que aquí hay una pequeña curvita y la Fusion no tiene. Vean, casi completamente plana. Y vean acá, pues tiene una pequeña curvita. La Fusion, hoy en día llamada Vapor, trabaja muy bien también. Trabaja muy bien. Depende en qué máquinas van colocadas, porque dependiendo la máquina, la cuchilla podría calentar un poco, ¿no? Las que menos calientan son estas dos, JRL y Meisho, pero eso dependiendo en qué máquina van colocadas. Por ejemplo, si yo pondría esta cuchilla en una máquina de motor sin escobillas, solamente así como la ven, no tiene ninguna clase de cubrimiento, acero inoxidable puro, pues llegaría a calentar un poco más de lo normal. Pero si esta cuchilla la coloco en una JRL o en una máquina Meisho, no sería lo mismo, no calentaría. ¿Ok?
Eso ya dependiendo también, como les digo, la máquina que vayan a usar. Esta cuchilla no la he visto que la vendan todavía sola, no la he visto disponible que la vendan sola. Ojalá que pronto la puedan colocar, sea la máquina que la cuchilla, porque la máquina parece que tampoco la he visto en AliExpress sola. Si de momento estás pensando hacer el cambio, que tengas una JRL de esta de aquí y quieres hacer el cambio a una de color negro, la verdad es que no cambia casi nada. Mejor sigue utilizando la cuchilla que ya tienes así hasta que sea de verdad, necesite cambiarla de verdad. Esta cuchilla que me es muy buena, la verdad que me ha gustado mucho. No se encuentra disponible así sola, pero la verdad les digo, si por ejemplo una cuchilla como la Gama está alrededor de 30 euros, una como esta está entre los 10 euros. Una JRL aquí en Italia se encuentra alrededor de 25 o 20 euros. Una JRL como esta en AliExpress se encuentra, creo, sus 20 euros también, y también las Meisho se la encuentra de 15 a 20. Ahora, esta Kemei no está disponible, pero yo les digo algo, les voy a hacer otro video a esta máquina 1856 y les contaré más en específico toda la cuchilla y todo su buen material que tiene. Pues la verdad que me ha encantado mucho esa maquinita. Por ese precio, mi gente, vale 20 a 22, algo así, 23 euros, y la verdad que me parece un buen precio por lo que ofrece. Vean, cuchilla híbrida trae, no calienta, no, mi gente, les voy a hacer un video en específico en esa máquina. Por eso es que 20 euros solamente cuesta una cuchilla JRL, es más barata que solo una cuchilla de la gama Fusion, y pues la verdad que es muy recomendable esa máquina. Les estoy diciendo eso porque esta cuchilla aquí no se encuentra disponible sola, pero que sepan que esta viene en la 1856. La cuchilla que ven aquí, esta, yo les recomiendo algo, si como esto ya está disponible en AliExpress alrededor de 40 euros, 50 máximo, pues la verdad que les voy a decir algo. Ustedes conocen la marca que les voy a dejar aquí el nombre. Esa marca de ahí tiene esta cuchilla, ha sacado también el mismo, le ha puesto su marca encima, digamos, ¿no? Con esta cuchilla, y para mí, pues la verdad, ellos han visto que la cuchilla es muy buena, ¿no? Algo muy recomendable. La venden, solo la cuchilla la venden alrededor de 50 euros, 50 dólares en este caso allá en Estados Unidos. También la marca Supreme Pro también ha agarrado esta cuchilla de aquí, por eso tienen que estar muy pendientes. Ojalá que la pongan en venta sola en AliExpress para que alguien la pueda comprar y pueda confirmar lo que yo digo. Tiene los dientes bien, con mucha punta, pues esto llegaría a lastimar también un poco los poros, pero hay que tener mucha atención. Todas estas cuchillas tienen que funcionar bien con una buena cuchilla interna, una cuchilla de corte, la que se mueve. Estas son las cuchillas fijas. La de corte es la más pequeña que se mueve por dentro. Normalmente la que yo he visto que corta más de esas, pues es una que vienen aquí en la JRL o las que vienen en la Meisho. Son cuchillas muy buenas, muy buenas. La que viene aquí también es una de color negro que también corta bastante. La cuchilla que vino aquí con esta, la interna, también es una de color negro y también corta pues bastante. Vean, perdón que está un poco sucia la cuchilla. Y vean cómo es por dentro, que yo creo que esta es la misma que viene en la JRL. También esta cuchilla viene, estas cuchillas así vienen en la Kemei, en la JRL, en la Meisho, en la JRL y en esta que está aquí. Siempre vienen ya ahora estas cuchillas bastante y cortan muy bien. Son cuchillas de cerámicas cubiertas en DLC. Bueno, no todas son cubiertas en DLC, pero sí la mayoría. Y como se dieron cuenta, yo dije que las que más cortan son esta y las de cortes también, ¿no? Que vienen aquí. Pues la verdad que, como siempre digo, un buen motor tiene que ir acompañado de unas buenas cuchillas. Y si se dieron cuenta, estas máquinas que están aquí, Meisho, JRL y esta, son máquinas que no llegan ni siquiera a 7000 RPM y sin embargo cortan el cabello pues muy fácilmente. Eso pues va acompañado, ¿entienden? Un motor bueno, no potentísimo, simplemente bueno, pero acompañado de unas buenas cuchillas van a hacer el trabajo pues muy bien. Voy a probar a poner esta cuchilla en la Kemei 1856 o en otra máquina que sea bastante potente. Voy a ver si la pongo en una Bill Pro o en una BGR 003. Que la verdad que esta cuchilla también corta bastante. Como les dije, es solamente acero inoxidable, no es cubierta con nada. De momento pues llega a cortar un poco más que las demás, pero en una de esas máquinas de 9000 revoluciones puede resultar un poco, se puede calentar muy rápido. Digamos que bajo mi punto de vista yo les recomendaría estas cuchillas de aquí, estas dos que están aquí.
¿ok? Porque por el precio me parecen pues cuchillas muy buenas, que ofrecen demasiado, que ofrecen bastante. Pero si tienen la posibilidad también de colocar una Fusion, una Faber de la marca Gamma o Stylecraft, también es muy buena. Simplemente que algo me hace quitarla de aquí es el precio nada más, porque se encuentra 30 euros y esta las puede encontrar hasta 20 euros. Y la diferencia que hay entre una de estas con una Faber de la gama, digamos que vendría siendo la cuchilla interna, lo que te ofrecen los accesorios, ¿no? Porque estas máquinas de aquí, estas cuchillas de aquí, perdón, vienen con cuchilla interna integrada. Esta vale 30 y las internas valen 20. O sea, estamos hablando de 50 euros para tener las dos cuchillas. Estas de aquí, esta también, todas, casi todas vienen con cuchilla interna. Bueno, esta la dejamos aparte. Esta de aquí todavía no está disponible. La que me tampoco, digamos que esto viene con cuchilla interna, integrada. Y eso es lo que me hace quitar de aquí la gama, no ponerla como recomendable. Pero entre estas cuatro yo recomiendo estas dos que están aquí. Acuérdense que esta máquina de aquí les dije que está alrededor de 45 euros, dólares. Y la marca esta que les hablé primero, se las vende solo la cuchilla a 50 dólares. Muy pendiente con esto, porque ustedes comprándose la máquina pueden ya tener una cuchilla ahí, digamos, ¿no? De una cuchilla muy buena aparte. Así que mi gente, si te voy a recomendar algo aquí en este video, te recomiendo Meisho JRL, ok, de AliExpress, que sea una sea la otra, son muy buenas de AliExpress, pero obviamente la Meisho siempre se va a encontrar un poquito a menos precio que las JRL y sabemos pues que son exactamente la misma. Un poquito menos recomendaría esta, a pesar de su precio, pues prefiero que inviertan un poquito más para que compren la Meisho. Así que mi gente, espero que les haya gustado esto, espero que tengan sus ideas un poco más claras, que siempre voy a estar actualizando siempre estos videos de las cuchillas, ¿no? Como siempre lo hago, esta vez solo les he enseñado la cuchilla superior, no les he enseñado la de corte, pero en otro video más adelante les haré todas las cuchillas juntas.